intervención es la apropiación del espacio físico, en la cual lo que procuramos es generar un impacto lo suficientemente alto para que haya una reflexión en quien lo percibe. Buscamos que la reflexión de las personas y de la ciudadanía siempre esté enfocada a un cambio en su actitud, en la forma de ver la ciudad y de sentirla. Pero la intervención en el pavimento es como una especie de motovía. La idea es que las motos, como ya lo había dicho anteriormente, transiten por el lado izquierdo. La segunda fase es donde simbolizábamos al peatón, al pasajero y al conductor enredados en el sistema vial, por eso es una red. Y la última, que son los mensajes del fondo, donde también intentamos concientizar a la gente que mejorando la movilidad se podrían disminuir los accidentes de tránsito y todo pues podría ser más agradable. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Fernando Quiroz, les doy la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y quiero comentarles que con el objetivo de aportar estrategias y metodologías creativas de intervención que inviten a generar un cambio positivo en el entorno comunitario, fomentando la cultura participativa y de paz, se realiza la charla de 100 en un día con uno de sus fundadores, con su fundador, con el estratega y la cabeza, el cerebro de este gran proyecto, que ahora es un proyecto a nivel internacional. Y me refiero a nuestro amigo y compañero Diego Cuadros, fundador del movimiento 100 en un día, un movimiento ciudadano que con la colaboración de El Globo y Cima Cultural y la Red de Economía Creativa nos va a presentar el día de hoy una extraordinaria charla que ya tendremos oportunidad de comentarla al final de la exposición. Por lo pronto, bienvenidos todos y adelante. Diego, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y es todo tuyo la presentación. Muchísimas gracias, Fernando, Raquel, a todo el equipo organizando este espacio. Este Centro de Arte y Cultura Globo, sin duda alguna, es uno de los resultados más interesantes de 100 en un día Tijuana, entre otras cosas porque, si ustedes se dan cuenta, el cambio perdura en la medida en que nosotros somos capaces de transformar nuestras ideas a lo que requieren nuestras comunidades, y sin duda el Centro de Arte y Cultura, así como otras organizaciones que pudieron surgir a partir de 100 un día Tijuana, es para nosotros es el mayor orgullo y el mayor, digamos, que resultado de impacto que puede surgir. Muy bien, muchísimas gracias, y quiero empezar en primer lugar diciéndoles que estoy súper contento, súper feliz de volver a conectarme con Tijuana. Les cuento que la última vez que visité Tijuana
Lo hice justo después, fue para la primera edición de Cien en un Día Tijuana. Y yo llegué a Tijuana justo después de un espacio personal en el que hice 10 días de silencio en Dallas. Recuerdo que en esa ocasión, eso se llama, eso sí, para quienes estén interesados, se llama Vipassana, y es básicamente 10 días de silencio y de meditación guiada, pero y en donde uno no podía ver a nadie a los ojos, no podía comer carnes, es 100% vegetariana la dieta. Y yo terminaba ese espacio y me fui de una vez para Cien un Día a Tijuana. Entonces yo estaba básicamente en otro mundo. Y una de las grandes reflexiones que me surgía cuando yo visité Tijuana es que cuando comenzaba a expandirse Cien en un Día por el mundo, me daba cuenta que en realidad tenemos muchas más cosas en común de las que creía. Y esas cosas en común es justamente lo que hace que tengamos la posibilidad de replicar movimientos ciudadanos como Cien en un Día y la posibilidad de replicar muchos de los proyectos que ustedes están trabajando. Quiero primero empezar con un pequeño video de inspiración y comenzamos con la presentación. Para los que algunos alcanzaron a leer lo que decía ahí en el video, una de las frases que siempre hemos trabajado en Cien en un Día es cómo pasar de la queja a la acción, y ese es uno de los grandes retos que siempre tenemos como humanidad, y es de qué manera podemos transformar esas ideas, esas frustraciones que tenemos a veces por el mundo, y las transformamos en acciones positivas. Y ese es justamente el propósito de este espacio, este pequeño espacio que muy amablemente nos han ofrecido para que podamos compartir con ustedes. La presentación la titulé 100 maneras de cambiar el mundo. 100 maneras de cambiar el mundo, y puede sonar redundante porque, claro, 100 en un día, 100 maneras, pero al final, una de las cosas que siempre hemos dicho cuando llegamos a una nueva ciudad es, venga, el número es importante, hacer 100 acciones es importante, y por lo general la respuesta es sí y no. ¿Qué pasa cuando uno se enfoca en sacarse 100 en un examen o 10 en un examen? Puede que uno saque el 10, pero también puede que uno saque 7, 8, 9, no pasa nada. 80, 90, dependiendo cómo ustedes tengan más asimilado el sistema de calificación de ustedes. Pero lo mismo pasa cuando uno se reta a hacer cosas grandes, y en este caso como 100 en un día. Poner la meta de hacer 100 acciones es un reto cuantitativo, sin embargo es una reta que nos permite ser más ambiciosos y sobre todo buscar maneras creativas de llegar a esa cifra. Cuando la apuntamos a 100, no importa que no lleguemos a 100, pero vamos a llegar muy cerca, y cualquiera que sea el impacto que lleguemos, vamos a llegar muy, muy lejos. Vamos a por lo menos llegar a ser más que una. Pues siempre hablamos de cambio, y siempre que trabajamos participación ciudadana, hablamos de transformación social, hablamos de cambio, pero la pregunta es, ¿para qué cambiar? ¿No se han hecho esa pregunta? ¿Para qué nos tomamos el trabajo de ir a ciertas comunidades, trabajar con jóvenes? ¿Para qué nos tomamos ese esfuerzo de identificar un lugar que esté deteriorado en la ciudad y embellecerlo? ¿Para qué nos tomamos el trabajo de pensar en formas diferentes de vivir en la misma ciudad que siempre hemos vivido? Y este para qué es un para qué que me ha perseguido durante todos estos años de Cien en un Día antes, y va a seguir para siempre. Pero esta es una pregunta que hay que hacérsela, porque el cambio no viene por sí mismo, el cambio no viene por el simple hecho
de yo tener las ganas de cambiar, sino el cambio viene porque hay un propósito detrás, porque hay un objetivo, porque hay una motivación detrás de simplemente el hecho de hacer las cosas diferente. Y ese propósito es algo que le pasó a este señor. Por ejemplo, yo no sé si ustedes conocen a esta persona, pero esta es una persona súper que salió en los periódicos desde el 2017, cuando un fotógrafo llegó a unas islas muy remotas en la India, y él encontró a esta persona, a este señor, y este señor en su isla resulta que después de una especie de tsunami, devastó absolutamente gran parte de la isla en la que vivía. Se cayeron muchos árboles, se dañó toda la capa vegetal, y después, en las épocas de sequía, se acentuó mucho más el hecho de esa falta de vegetación, lo que conllevó a que básicamente quedó su isla hecha un desierto. Desde que ocurrió eso, no sé si me están escuchando allí, creo que sí. Desde que ocurrió eso en su isla, él se dedicó a plantar una vez por día un árbol, un día a la vez, un árbol un día a la vez. Y desde que, si mal no recuerdo, desde que él tenía 18 años, y ahora ya han pasado 37 años desde que eso ocurrió, él plantó un árbol por día. Resulta que esta isla, ahora que es más de 50 millones de metros cuadrados, de 5 millones de metros cuadrados, perdón, que es casi la misma superficie de Central Park en Manhattan, él ahora tiene un bosque. Y él lo llamaron el hombre del bosque, o el Forest Man. Y él justamente se llama, si quieren buscar un poquito más sobre su historia, es Yadav Payeng. Y él decía que los humanos consumimos todo hasta no dejar nada. Hay algo de cierto en eso, y mucho de cierto. Pero él decía que no basta con simplemente pensar en esta forma de ver al humano como un consumista, sino que él tenía la posibilidad, él eligió no solamente consumir de la naturaleza y vivir de ella, sino de dejarle algo cada día. Y ese algo fue un árbol todos los días. Probablemente él no se hizo la pregunta de ¿para qué yo voy a cambiar la realidad? ¿Para qué yo voy a cambiar este desierto por un bosque? Simplemente lo empezó a hacer, y día tras día él fue sembrando un árbol hasta crear uno de los bosques más impresionantes que el hombre haya hecho. Y recuperó muchos mamíferos regresaron a la zona, muchos animales recuperaron ese territorio, y ahorita es un ecosistema impresionante que él es el propio guardián. Hasta el día de hoy sigue sembrando árboles todos los días. Seguramente, cuando hablamos de 100 en un día, pues por supuesto que hablamos de cambio, y hablamos de la lógica de cómo pasar de la protesta a la propuesta, cómo pasar de la queja a la acción, cómo pasar del mundo de las ideas a una propuesta creativa en la calle. Y es que, para quienes no sepan, en el 2012, junto a un grupo de personas súper diversas, entre otras, había un grupo de personas extranjeras que estaban en ese entonces en Bogotá, y otro grupo de colombianos que estábamos haciendo intervenciones urbanas. Estábamos enamorados con la posibilidad de que a través de acciones creativas podríamos por lo menos dejar un mensaje en la ciudad, un mensaje en los transeúntes que pasaban por allí, y podíamos dejar al menos una inquietud, una pregunta, una forma diferente de interactuar con esa zona, con ese lugar que estábamos intentando intervenir. Y en el 2012 dijimos, ¿por qué si estamos haciendo una acción a la vez, por qué no hacemos 100? Y eso fue en un momento de cervezas y de fiesta. Pero claro, después de decir ¿por qué no hacemos 100 acciones? Pues al final todo el mundo empezó a reír, y al final otra persona remató y dijo ¿y por qué no hacemos en un día además esas 100 acciones? Pues ya cuando se dijo en un día, como que había una risa suspicaz entre los que estábamos allí, y la pregunta fue pues ¿por qué no empezar mañana? Y al siguiente día se conformó y se hizo la primera reunión de equipo motor de 100 en un día de Bogotá, que en ese entonces éramos mitad extranjeros y mitad bogotanos,
y el propósito de ese espacio era de qué manera nosotros podíamos hacer que no solamente ayudar a que otras personas se enamoraran de la posibilidad de intervenir la ciudad, de generar acciones creativas y acciones que pudieran dejar un mensaje en la ciudad en un solo día. Para nuestra sorpresa, nos encontramos con muchas personas que ya estaban haciendo cosas por la ciudad, colectivos ciudadanos que ya estaban pintando las calles, las cebras, ocupando esos vacíos que el gobierno no podía atender, ya sea por ineptitud o por corrupción o por las dos. Sencillamente ya habían colectivos que estaban cubriendo esos vacíos de manera muy local y muy invisible. Y si en un día terminó siendo esa plataforma en donde todos estos colectivos que ya estaban haciendo cosas pudieron expresar y pudieron mostrar lo que ya estaban haciendo. Y por otro lado, fue la perfecta oportunidad para conectarnos con personas que ya tenían ideas y proyectos en mente para intervenir la ciudad, y que si en un día fue la plataforma perfecta para ellos poder probarla, prototiparla allí. Acá hay varios foticos de algunas acciones que se estaban allí, pero ya les voy a contar un poco más de ello, porque al final, si en un día no se trata de lo que yo les cuente, sino de la experiencia de salir a la calle y hacer algo diferente y proponer. Y una de las primeras preguntas que nos hacíamos era, ¿qué tal si podemos sacar ese agente de cambio que todos tenemos dentro y probablemente que está muy vivo en nuestra juventud, de esas ganas de cambiar el mundo, de esas ganas de no satisfacernos con el mundo como nos lo presentan, sino de realmente cambiar de paradigma y empezar a mirar el mundo desde una perspectiva diferente? Y ese agente de cambio es lo que realmente queremos que se incentive en Cine en un Día. No solamente con personas que no hayan tenido la experiencia de intervenir, sino que también los que ya tienen la experiencia de hacer cambio, de generar proyectos de impacto social e impacto comunitario, que puedan unirse a Cine en un Día, en este día, para ellos visibilizarse, conectarse, ampliar su red de contactos, ampliar su red de apoyo y poder seguir haciendo un gran impacto en la ciudad. Y muchas veces la primera pregunta que se hacen las personas cuando llegan a Cine en un Día es: ¿yo qué puedo darle a la ciudad? Es que yo solamente soy psicólogo. Usted que es artista es muy fácil, usted simplemente hace un mural bien bonito. Es que usted como trabaja con este tipo de proyectos, entonces usted ya sabe cómo es eso, pues vaya y hágale usted. Entonces siempre nos encontrábamos como personas que tenían ganas de transformar la ciudad, ganas de hacer cosas, pero no percibían que sus talentos o que ellos mismos podían hacer algo por ella. Y acá viene, por ejemplo, en este recuadro, que esto es una foto que se tomó en Canadá, y la pregunta es: ¿tú qué estás dispuesto a darle a la ciudad? Y ella dijo: mi creatividad. Y por supuesto que eso es perfectamente válido. Yo, en este caso, soy psicólogo, y una de las grandes preguntas que yo me hacía como psicólogo durante Cine en un Día fue: ¿de qué manera un psicólogo puede intervenir la ciudad? Y para eso les voy a contar una anécdota. Resulta que en una de las visitas que yo estuve, eso fue en Cine en un Día en Brasil, específicamente en la ciudad de Blumenau, en el sur de Brasil, habían dos psicólogos, dos psicólogas que se pusieron en un parque, pusieron un letrero: somos dos psicólogas y somos todo oídos, queremos escucharte, sin juzgarte, sin criticarte, solamente queremos escucharte. Claro, no, ese espacio en el parque que parecía como un picnic con una mesa, con un letrero, no era para hacer una sesión terapéutica, pero si al menos, ellas se preguntaron, si al menos le diéramos un espacio a las personas que quieren desahogarse, que quieren hablar, que quieren expresar sus emociones, pues ¿por qué no hacerlo en un parque? Y al menos que podamos escucharlos y hacerlos sentir valorados. Entonces, no importa la profesión, tu especialidad, el talento que consideres que tienes, sin duda alguna que tienes la posibilidad de intervenir y hacer algo por el mundo, más allá de tu profesión. Este es un ejemplo que es un clásico de los ejemplos, pero en la primera edición de Cine en un Día, un colectivo decidió, en esa época en Colombia era muy, no, probablemente ya estaba pasando eso, pero existían mucho los carros bomba, y este miedo del carro bomba que dejaban en una calle y que de repente explotaba
y eran ese tipo de violencia absurda que no había, que sin propósito, sin una causa real, era la violencia por la violencia. Igual la violencia nunca se debe justificar, ni mucho menos, pero era ese absurdo de la incertidumbre. Entonces ellos pusieron, para resignificar dentro del imaginario colectivo lo que significaba un carro bomba, pues hicieron un carro con bombas. No sé si en México le digan a esto también bomba, pero también puede ser globos. Nosotros también le decimos bombas a estos globitos. Y ellos los inflaron y adentro le ponían mensajes, invitaban a las personas que pasaban por la calle a que explotaran estas bombas, y dentro iba a haber un mensaje de amor, un mensaje de cambio, un mensaje de esperanza. Entonces, si se dan cuenta, solamente hace falta ideas creativas. Me parece que yo conversé de este ejemplo con ustedes y me encanta porque involucra a los niños y es una mamá que preocupada con la manera en cómo la ciudad es tan caótica y nadie respeta las reglas de los transeúntes y demás, invitó a sus hijos y los disfrazó de policías, y cada vez que alguien no pasaba por la cebra o por el cruce peatonal correcto, los niños les daban un comparendo simbólico. Entonces, la manera en como como realmente la mamá quería, la motivación por la que la mamá quiso involucrarse y hacer una acción era por dos razones. Principalmente, la principal razón era que es entender que cuando uno toma acción, cuando uno hace algo, inmediatamente hay un doble peso en uno mismo. Es como cuando tú le enseñas a alguien algo, hay un efecto en respuesta interno y es que hay un aprendizaje. Se te interioriza eso que tú estás enseñando, eso que tú estás promoviendo. Entonces, también ese es el efecto que ocurre en Cine en un Día. Cuando las personas hacen una acción en Cine en un Día, casi que es inevitable continuar haciendo acciones o haciendo algo por otros, porque sencillamente uno sabe que uno puede hacer muchas cosas. Y cuando se abre ese mundo de posibilidades, no hay quien nos pare. Y esto le pasó a estos niños justamente, y es lo que esperamos que le pase a esta familia, y es que estas acciones se volvieron más frecuentes en ellos de forma autónoma. Y podemos ver acciones tan sencillas como esta, pero tan poderosas, y es que nuestras ciudades necesitan cada vez más verde, pero no solamente es el verde por el verde, sino es lo que significa esa rebeldía frente a lo que ha traído de alguna manera tanta contaminación, y es buscar también estos espacios verdes, estos espacios de aire en la ciudad. Y hay muchos colectivos que se dedican a agricultura urbana, que se dedican a promover que uno pueda hacer un correcto uso de sus desechos orgánicos en casa. Es decir, hay tantas cosas que podemos hacer y que han sido parte de Cine en un Día. Pero también se puede jugar. Nosotros les llamamos a esto como un circuito de costales, pues, que es ir de un punto a otro y corriendo, o también se pueden hacer murales. Por ejemplo, es un ejemplo también este es un lugar totalmente abandonado, y un barrio completo decidió revitalizarlo y construyeron un parque para los niños en su espacio, en ese espacio. Y también podemos tener ejemplos como este, y es sencillamente poner un letrero y decir, oiga, usted ya admiró el río hoy, ya admiraste este río, ya admiraste la montaña, ya admiraste el mar, ya admiraste tantas cosas que podemos admirar de nuestra ciudad y que pasan desapercibidos, y es que únicamente nos damos cuenta de las cosas bellas que hay en nuestra ciudad. Hay veces cuando llega un extranjero y nos dice, ay, vea tan bonito esto, tan lindo esto, aquello, y hay veces uno pierde esa sensibilidad de ser extranjero de su propia tierra, y hay muchos colectivos que se dedican especialmente a buscar a que las personas se reenamoren de su ciudad, a que vuelvan a apreciar aquellas cosas que son bonitas para todos. Y esta frase probablemente resume gran parte de lo que quiero contarles hoy, es que la pregunta es, cuando somos capaces cuando creemos que somos capaces de cambiar nuestro destino, es cuando tenemos la gran posibilidad de proponer y de tomar acción. Únicamente cuando nosotros tenemos la posibilidad de pensarnos, digamos, la ciudad de forma diferente, somos capaces de, sin duda alguna, cambiar ese destino. Eso lo dijo un actor mexicano. Yo no sé si ustedes han visto ese video, y me inspiró muchísimo porque él decía que la diferencia entre el ser humano y cualquier otro ser que exista en este planeta
es la posibilidad de que, independientemente de las circunstancias que haya nacido, el contexto en el que haya crecido, tiene la posibilidad de transformarse y cambiar su realidad. Si ustedes le preguntan a las personas que están en su alrededor, a las personas cercanas, a su familia, y les preguntan, y les preguntan, oiga, ¿qué tal si la ciudad hiciera esto? ¿Qué tal si vamos a conocer este espacio? ¿Qué tal si cambiamos este rumbo? ¿Qué tal si vamos a limpiar la calle? Probablemente, y si la respuesta por lo general es, las cosas van a seguir igual. No hay nada que hacer. Ya la ciudad es así, esto es un desastre, el gobierno es terrible, acá no se puede hacer nada, todo sigue igual. Si uno tiene esta lógica, si pensáramos así, no estaríamos ni siquiera reunidos en este espacio. Porque la única manera, el único motor, la única forma de hacer que esas 100 maneras de cambiar el mundo sea una realidad es cuando somos capaces y creemos que somos dueños de nuestro destino. Que sin importar cómo encontramos el mundo, como lo encontramos cuando vinimos a este mundo, podemos darle algo, podemos dejar un legado, podemos dejar un mensaje, podemos dejar al menos un árbol sembrado, podemos hacer algo. Y eso es realmente lo que queremos transmitir en 100 en un día. Y probablemente acá hay algunos de los verbos que utilizamos siempre cuando hablamos de 100 en un día y de la capacidad de cambio, y es que todas las acciones están envueltas probablemente en estos verbos, y es que queremos evidenciar una problemática, una oportunidad, algo que quisiéramos evidenciar o visibilizar, ponerle luz, decirle, oiga, este problema existe, esta oportunidad existe, esta situación existe, y al visibilizarlo de manera consciente o inconsciente, hacemos que las personas que van a ver eso probablemente van a sensibilizarse un poco más y van a poder involucrarse. Lo que no vemos, sencillamente no sabemos cómo participar, no sabemos que existe y no podemos cambiarlo. Fortalecerlo, acciones, colectivos que ya venían haciendo cosas, tenemos muchos casos, por ejemplo, en uno de los 100 en un día que yo tuve la oportunidad de liderar, dos colectivos que trabajaban especialmente con el rescatar animales en la calle. Ambos querían hacer acciones completamente como similares, pero en lugares totalmente diferentes. En uno de los talleres de 100 en un día se encontraron, se conocieron y pudieron hacer una acción sin precedentes súper grande en donde involucraron muchísimos animales como perritos en la calle, y pudieron hacer una gran campaña inclusive de adopción y de concientización frente a esos animales que están en la calle y que muchas veces son abandonados por personas que no tienen ninguna moral de nada. Por otro lado, también buscamos que las acciones se potencien, acciones o estrategias, ideas, colectivos, soluciones que ya estén funcionando, pero que requieran de ese apalancamiento, y en 100 en un día también puede ocurrir eso, o transformar la realidad como la presentamos. Nosotros siempre nos guiamos bajo principios, y como cualquier otro movimiento, probablemente siempre creemos como que cuando uno tiene claro los principios es mucho más fácil caminar hacia adelante. Y uno de los principios de los primeros principios que siempre trabajamos es pensar en grande. 100 en un día no es un número pequeño, es un número grande, pero no solamente es por querer hacer grande por lo grande, sino porque queremos llegar a más personas. Cuando llegamos a la masa crítica, el cambio ocurre también cuando hay una masa crítica que está detrás de un proyecto, que está detrás de una iniciativa, de una idea. Entonces queremos lograr esa masa crítica de cambio. Todavía no lo hemos logrado, pero 100 es muy poco si uno lo compara con la ciudad, pero es un comienzo, es un proceso. Entonces pensar en grande siempre tiene que estar dentro de nuestra mente, independientemente de donde estemos, siempre pensar en cómo hacer este impacto mucho mayor. Inclusión radical, y es de qué manera podemos adoptar diferentes posturas de mundo, complementar los talentos y buscar iniciativas y causas de todos los colores y sabores, independientemente de sus motivaciones. Por supuesto que también acá viene el tema de que no podemos aceptar dentro de 100 en un día y dentro del contexto de movilización ciudadana acciones que inciten a la violencia,
o que vayan en contra de esta inclusión radical y que por el contrario puedan o que quieran promover distanciamiento entre las personas. Acá queremos es incluirnos radicalmente, literalmente. Autogestión. Por lo general, cuando nosotros trabajamos y somos parte de un colectivo, siempre intentamos buscar, bueno, ¿y quién va a pagar por esto? Venga, muéstreme la plata y yo le hago con mucho gusto. Pero cuando nosotros nos autogestionamos y somos capaces de inclusive buscar los recursos que necesitamos para que nuestras ideas se hagan realidad, estamos formando lo que nosotros llamamos ciudadanos emprendedores o civicpreneurs. Suena mejor en inglés, pero es de qué manera podemos incentivar a estos a ciudadanos que con su capacidad de autogestión son capaces de llevar sus ideas a la realidad gestionando los recursos que ellos necesitan para cumplirlo. Y esta autogestión es fundamental porque no queremos que las acciones y las ideas que tengamos en 100 en un día sean solamente acciones en donde yo simplemente les regalo algo a alguien. No, las acciones también cuando son autogestionadas y cuando yo me tengo que buscar la manera de llevar estas ideas a la realidad, estamos formando nuevos líderes ciudadanos. Y esto es uno de los principales objetivos de 100 en un día, formar líderes ciudadanos a través de la experiencia de 100 en un día. Dejar fluir y pasarla bien, fundamental para 100 en un día y para todos los proyectos, recomendadísimo. Si ustedes no dejan fluir los proyectos y son excesivamente controladores con la manera en cómo se deben hacer las cosas, muchas veces se pueden estar perdiendo oportunidades mucho más grandes por no dejar fluir. Entonces, dejar fluir es permitir la expansión sin barreras. Y muchas veces esa dejar fluir está estructurada bajo está fundamentado bajo una estructura un poco más horizontal que tiene 100 en un día, que busca que no solamente los que están haciendo 100 en un día o los que están liderando 100 en un día son los protagonistas, no. Son todas las personas que tienen la acción, todos somos 100 en un día, cada uno de los que está tomando acción hace parte de 100 en un día y es un líder de 100 en un día. Por lo tanto, como no hay dueños, esto no es de dueños, esto es una cuestión de somos ciudadanos de Tijuana y vamos a transformar nuestra organización, vamos a transformar nuestra ciudad, vamos a transformar nuestra comunidad y no importa la ciudad en donde estemos, lideramos nuestras propias acciones y pasarla bien, fundamental. Mejor dicho, probablemente esta es una de las más importantes. Olviden las primeras 4. Si no la pasan bien, no están en el lugar correcto. Porque si uno no se disfruta la posibilidad de uno cambiar las cosas, y pasarla bien no significa que todo el proceso sea feliz y no hayan problemas o no hayan dificultades o no hayan retos. Sin duda van a haber muchos retos, pero estamos de acuerdo y estoy seguro que ustedes y yo estamos de acuerdo en que la mayor felicidad o el mayor sentido de realización ocurre cuando nos ponemos una meta importante y logramos sobreponernos a ella y superarla. No hay una sensación de felicidad más grande que eso, porque sabemos que nos comprometimos con un objetivo mayor que nosotros mismos, nos comprometimos con un objetivo que impacta muchos más que a mí mismo. Entonces, ese pasarla bien tiene que ser parte del proceso y esto no solamente es en un día, sino en cualquier otro proceso. Y acá ya viene un poquito más, un poco la teoría del cambio de 100 en un día y no me quiero extender con esto, solamente quiero ayudar como con esta infografía a visualizar cómo nosotros vemos el cambio. Y es que si nos enfocamos en la parte en esta zona aquí. Si nos concentramos, siempre hemos estado enfocados en que el gobierno es el que nos debe dar todas las soluciones. Es más, si el gobierno no me da las soluciones, sencillamente el gobierno es malo. El gobierno es terrible, ¿no? Y muchas veces lo que queremos en 100 en un día es, oiga, ¿de qué manera podemos no solamente esperar a que el gobierno nos pase, genere políticas públicas que al final terminen impactando a las comunidades, sino de qué manera nosotros también como comunidades podemos hacer ese efecto contrario? Y es, venga, ¿qué tal si nosotros como ciudadanos generamos acciones, generamos ideas que puedan
generar un impacto en nuestra ciudad y en el mundo, y que probablemente estas acciones y estas ideas, quién sabe, puedan volver otra vez y sean inspiración para el gobierno para que estas políticas públicas se actualicen, se renueven y este efecto continúe girando en un ciclo, en un bucle ascendente. Acá estos dos conceptos son los conceptos que nosotros trabajamos, y es el top-down, es la manera tradicional en cómo el cambio surge en todas las comunidades, esperando a que el gobierno o una entidad o una institución venga y nos salve, por favor. Y el otro escenario es el bottom-up, de qué manera nosotros como ciudadanos podemos empezar a generar esos cambios para el mundo. Acá hay muchos elementos adicionales, pero será para otro espacio. Lo que quiero decirles es que nosotros creemos que 100 en un día cumple un rol no solamente ay, vamos a salir a la calle y vamos a actuar, sino que estamos contribuyendo también a que este ciclo siga ocurriendo y facilitar a que este proceso se acelere. Si nosotros esperamos a que el gobierno nos dé todas las respuestas, queridos y queridas, no va a ocurrir, o va a ocurrir muy lejos. Entonces, nosotros como ciudadanos estamos ahí observadores, identificamos las situaciones, identificamos las oportunidades, pues démonos la oportunidad para proponerlas en acciones, prototipar nuestras ideas, y pues que en algún momento quizás el gobierno adopte lo que nosotros hacemos, pero el objetivo no es necesariamente que se transformen en política pública. También podemos nosotros crear nuevos proyectos, nuevas empresas sociales, empresas que contribuyan al mejoramiento y el impacto social de nuestra ciudad y de nuestras comunidades, y quizá del mundo. Pueden crear proyectos de impacto mundial, que ni siquiera tenga que pasar por los ojos del gobierno. Acá lo que yo quiero ilustrarles es que desde la teoría del cambio, cómo nosotros consideramos que 100 en un día está cambiando el mundo, es que es a través del poder de cada persona, es a través del poder de cada persona que decidió sembrar un árbol al día, es a través del poder de cada persona que está dispuesto a hacer clases gratuitas para comunidades vulnerables y que tiene de pronto un talento con un idioma diferente. Es hacer cosas, es reciclar, es hacer compostaje en nuestra casa, es una infinidad de estrategias y de formas que podemos nosotros cambiar, y que 100 en un día no es más que un medio, una plataforma, en donde no necesariamente todo el cambio pasa ahí, ¿no? Sin duda alguna, la mayoría del cambio no pasa en 100 en un día, pero ¿qué tal si 100 en un día se convierte y es una fuente de inspiración para que muchas personas se unan, visibilicemos, potenciemos, conectemos y logremos inspirar a nuestra ciudad a que este cambio, a que este bottom-up sea una realidad? Que la mayoría de las acciones y de las ideas, les digo, quedan acá. Esta barrera que les estoy mostrando acá es una barrera real. Por lo general, recibimos las políticas públicas, las adoptamos. Hay veces podemos generar acciones, pero llegamos acá y no podemos mandarlas al mundo. 100 en un día es la oportunidad para mandarlas al mundo, para sacarlas adelante, para pasar esa frontera. Muy bien. Entonces, me gustó mucho esta opción de Zoom. Aquí ya la voy a quitar. Perfecto. Entonces, 100 en un día desde el 2012 hasta el 2020. Ya estamos en 60 ciudades, en 19 países, en 4 continentes. Ahí ustedes pueden ver claramente que en México está Tijuana, por supuesto. También está Tuxtla y Jalisco Sur. Y hay muchas otras ciudades que están interesadas y que se siguen uniendo al movimiento, y esto es un movimiento de las personas, este es un movimiento ciudadano. Hay quienes se preguntarán cómo nosotros hacemos que esto se expanda orgánicamente. Nosotros no cobramos absolutamente nada porque se haga 100 en un día. Esto no tiene un modelo de negocio asociado, nada. Lo que soñamos es que 100 en un día de forma orgánica marque un precedente cada vez que llega a una ciudad, y para que se demuestre a sí misma que es capaz de cambiarse a través de su propia gente y que las respuestas están adentro. Este mapa que ustedes están viendo acá es de motivo de orgullo, no solamente para mí, sino para todas las personas que han hecho parte de 100 en un día,
para ustedes también Tijuana, porque han sido inspiración de otras ciudades y esas ciudades han sido inspiración de otras ciudades para hacerse en un día. Entonces esto es una cadena. Es como cuando, no sé si ustedes han escuchado esta cadena del bien, y es que cuando yo, por lo general, esta teoría, que cuando yo hago algo bueno por alguien, ese alguien siente una necesidad inmensa de dar eso a cambio a otra persona, y esa teoría, y no es tan teoría cuando nosotros lo vemos en Cine en un Día, y es que alguien digamos, recibe una ayuda o está en el contexto de un proceso de cambio, de transformación, y su comunidad se transforma, sencillamente dan ganas de seguir haciendo cosas por otros y otros se inspiran y siguen la bola rodando. Y lo que queremos de generar en Cine un Día ese efecto de bola de nieve, en donde comienza con un copito muy chiquitico, un copito casi invisible, y poco a poco, cada vez que alguien hace un Cine un Día, cada vez que hace alguien una acción, va empujándolo, va empujándolo, va empujándolo, y cuando menos pensemos, ese copito de nieve ya se transforma en una bolita, y esa bolita ya bajó por el acantilado sola, entonces produciendo una gran avalancha de cambio. Entonces buscamos esa masa crítica, buscamos que las personas se involucren, buscamos que la acción no quede solamente en nuestras ideas. ¿Qué ha ocurrido también en términos de desarrollos tecnológicos? Y acá ya voy un poco como cerrando para preguntas y demás, porque hay muchos temas que conversar, pero les cuento que hace aproximadamente unos 3 años hicimos un desarrollo tecnológico para crear una comunidad de agentes de cambio a nivel virtual. Y esta plataforma, que antes era muy presencial y que siempre ha sido muy física y en un día no va a dejar de estar en las calles, queremos poderla visibilizar y poder conocernos y conectarnos a través de esta maravillosa posibilidad que nos permite la tecnología, y es a través de una plataforma. Estamos creando la comunidad más grande de ciudadanos activos del mundo, que no solamente tengan la posibilidad de crear un perfil de su iniciativa, de su propuesta, sino que también tengan la posibilidad de crear acciones, de incluirlas en la ciudad, de recibir apoyo, no solamente a nivel de voluntarios, o sea, puede recibir voluntarios, inscripción de voluntarios, puede recibir donaciones, puede recibir apoyos. Queremos crear este espacio. Ya tenemos una primera versión, el otro año vamos a lanzar otra versión, pero nos ilusiona mucho saber que toda esta expansión y todo este proceso de cambio que ha generado, si en un día podemos finalmente en un lugar ver todo lo que pasa en todo el mundo y seguir inspirando nuestras ideas y nuestros imaginarios, conectarnos con personas de otros países, y poder traer cosas que antes no conocíamos y que podemos incluirlas dentro de nuestra propuesta de valor de nuestros proyectos. Entonces, este simplemente es como uno de los grandes logros o avances que hemos tenido, aparte, por supuesto, de llegar a muchas ciudades, aparte de todos los que ya les he venido contando. Y quisiera dejarlos con esta imagen, que es una imagen muy local. Ya veo por ahí sonrisas, y es la frase, y los quiero dejar con esta reflexión: y si no es ahora, entonces ¿cuándo? Y si no es aquí, entonces ¿dónde? Y si no soy yo, entonces ¿quién? Estamos pasando por un proceso de aprendizaje colectivo, uno de los aprendizajes como civilización más importantes de los últimos 100 años. Esta pandemia nos ha traído muchísimas reflexiones y formas diferentes de ver inclusive nuestra vida y la realidad, las comunidades, y ver que el mundo no es como tan, es decir, al final no somos exentos a las dificultades, todo es posible. Entonces, así como nosotros podemos transformar y hacer las cosas positivas, y si nos creemos que podemos hacer el cambio, tengo la menor duda de que toda esta coyuntura lo que va a incentivar es a que más personas se pregunten: venga, ¿yo qué puedo hacer por mi ciudad? Quiero hacer algo por el mundo, quiero hacer algo por el mundo, quiero dejar un legado, quiero no solamente ser un abogado que va a la oficina de 8 a 5, no quiero solamente ser un profesional que vivió su vida, pagó las cuentas y llegó a casa, sino que aparte de eso, por supuesto, quiero dejar algo bueno en el mundo, quiero dejar el mundo mejor de como me lo encontré. Y esta es la propuesta de Cine en un Día, esta es la propuesta de Cine en un Día para 2020,
para el 2021 y de ahí para adelante, así que sumémonos a este proceso, a este movimiento, y muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, un abrazo para Abrazos. todos, abrazos, cuídense mucho. Hasta Felicidades. luego.